invertimos 1 hora, 2 horas viendo una película y nos cuesta trabajo ahora 10 minutos. Esa es nuestra realidad. Y esto es porque dentro de nosotros, aunque Jesús dice que dentro de nosotros el espíritu, nuestro espíritu está dispuesto a orar, siempre hay una lucha para orar, siempre hay una constante distracción para orar, siempre hay mil cosas que anteponemos antes de la oración. Pero Jesús, al leer esta parábola, deja claro un principio bíblico, que es el principio de la necesidad de orar siempre. No solamente de orar, sino de orar cuando siempre, de manera que continua. Y ese es el desafío que tenemos todos los cristianos, hermanos, desde el que predica hasta el que no predica. Todos los cristianos tenemos el desafío que Jesús muestra en esta parábola, cuál es la necesidad de orar siempre. Y no solamente de orar siempre, dice, y no desmayar, no rendirse. ¿Cuántas oraciones nos hemos rendido? ¿Cuántas oraciones hemos dicho ya no más, ya no voy a orar más, no pasa nada, no sucede nada? ¿Y en cuántas cosas nos hemos rendido? Porque desmayamos, porque nos rendimos, porque dijimos ya esto no va a pasar nada, Dios lo dejo en tus manos. Y pareciera que esa frase, dejar en las manos de Dios todo lo que hacemos, o decir, ya no voy a orar más, ya eso lo dejo en tus manos, pareciera que es espiritual, pero realmente el llamado de Dios es a no dejar de orar. Porque nos rendimos con las personas que no entienden. Pero ¿será que Jesús enseña eso? ¿O qué enseñará Jesús en su palabra? Esta parábola nos invita a orar continuamente. Y no solamente a orar continuamente, sino a no rendirnos cuando oramos. Muchas veces ya estamos por llegar a la orilla del mar, ya estamos por llegar a la meta, pero dejamos de orar justo cuando vamos a llegar. Nos rendimos, nos cansamos, y es comprendible, todos nos cansamos, todos nos desanimamos, todos pasamos procesos que sí dejamos de orar, esa es la realidad. Sin embargo, Jesús quiere dejarnos en claro que hay una necesidad en el cristiano, y es orar. Todos necesitamos orar. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Y qué hace con la necesidad que tiene? Tiene que orar. No solamente una vez, tiene que orar de continuo. Y no solamente de continuo, no se rinda, porque no sabe si está a una oración de lograr que su oración sea respondida. Tal vez nuestras oraciones ahorita están golpeando un cascarón, ya está dando golpes, ha continuado por 1 año, por 6 meses, y no sabe que su próxima oración es la que va a detonar, es la que va a romper ese cascarón y va a recibir respuesta de Dios. Por eso es importante que nosotros no nos rindamos, y es lo que hacemos aquí cada sábado, ¿verdad? Oramos por lo mismo. Tal vez algunos ya recibieron respuesta, tal vez otros no, pero nosotros seguimos orando. Dice la Biblia que había un juez en una ciudad que era un juez que no tenía temor de Dios, no respetaba a hombre, y que había una viuda la cual pedía justicia de su adversario. Dice la parábola que él no le quiso hacer caso por un tiempo, pero después se cansó. Dijo, ahí está, ya me tiene harto, ya me cansó, una y otra vez viene conmigo. Y este ejemplo es un ejemplo que vemos en los evangelios. Cuando va pasando Jesús y dice que se encuentra con Timoteo, ¿qué pasa con Timoteo? Timoteo empieza a gritar, ¿no? Jesús, hijo de David, y empieza a clamar. Y los discípulos le dicen, ya cállate, a Bartimeo. Bartimeo, el ciego Bartimeo. ¿Y qué pasa con el ciego Bartimeo? ¿Se detiene o sigue clamando? ¿Qué hubiera pasado si detiene su oración, su clamor? No recobra la vista, no recibe el milagro. Y eso pasa con nosotros. ¿Cuántas oraciones ya te rendiste? ¿Y sabes por qué a veces no vemos el milagro? Porque nos cansamos de orar. Bartimeo era un ciego de nacimiento y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Era obvio que Bartimeo necesitaba
la sanidad de sus ojos, pero Bartimeo tenía que expresar su oración, tenía que expresar su necesidad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Expresa tu necesidad, Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Económica, emocional, física, sanidad. No sé cuál sea la necesidad, pero tenemos un Dios que suple todas las necesidades. Pero ¿qué es lo que necesita Dios de nosotros? Que no dejemos de orar y que no desmayemos, que no nos rindamos, aunque usted vea un panorama totalmente destruido. Su oración va a provocar que de repente Dios intervenga y de repente de la ceguedad haya luz. Nosotros llevamos orando años. Yo llevo orando años por mi padre, años, pidiendo que él se convierta a Cristo de manera completa, y no he visto esa transformación, pero siempre le pido a Dios, te pido por mi papá. No se rinda, hermano. No se rinda, porque no sabe que su oración en algún momento va a tocar el corazón de esa persona, y esa persona va a venir a Cristo. Esa persona va a doblegarse ante la presencia de Dios, porque no hay hombre tan fuerte o tan duro que pueda resistir la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ha visto hombres fuertes que se ven como rudos llorando como niños cuando Dios los toca? Yo sí. Que dices, ¿y a poco ese varón estaba llorando? Sí, porque no hay quien se pueda resistir a la presencia del Espíritu Santo. Eso es imposible. No hay corazón tan duro, vida tan rota, vida tan quebrada que Dios no pueda restaurar. Tenemos un Dios que es bueno y misericordioso. Y dijo este juez, voy a hacer justicia, voy a responder a esta viuda que me molesta. Y veo que este juez ya se había cansado de esa perseverancia, y es lo que nosotros tenemos que considerar hoy. No solamente que oremos, no solamente que pongamos nuestras necesidades delante de Dios, sino que seamos, ¿qué?, perseverantes en nuestras oraciones. No se rinda. Sé que es cansado, sé que se desanima en el camino, sé que a veces dice, ya me cansé de todo, pero no se rinda. No sabe que a lo mejor ya Dios está obrando en el silencio. Dios está preparando el camino, Dios está preparando tu corazón para recibir la respuesta de Dios. Dios está obrando aun cuando nosotros no vemos nada, y ese es un patrón que hemos visto en la Biblia. A veces Dios sí se manifiesta, Dios muestra su poder, pero a veces en el silencio Dios también está obrando. El hecho de que Dios esté en silencio no significa de que no está haciendo nada. Dios siempre está obrando, y el propósito de Dios para nosotros es de bondad, es bueno, es de bienestar, dice la palabra de Dios. Su voluntad es buena, Él quiere algo bueno para nosotros. Pero en este tema de la oración, esta parábola nos deja que tenemos una necesidad continua de orar. Hay una necesidad en nuestro espíritu. A veces no le ha pasado que deja de orar un tiempo y de repente es que necesito orar. Quiero hablar con Dios, necesito acercarme a Dios. ¿Ha sentido esa necesidad en su corazón alguna vez? Que hasta en el baño se mete donde está. Y es que yo necesitaba orar, yo necesitaba. Es algo que no podemos explicar, pero que podemos experimentar. Hay veces que Dios pone en ti una necesidad de decir, búscame, búscame, ven conmigo, quiero estar contigo. Y esa necesidad es la que debemos de pedir hoy, que Dios la ponga de continuo en nuestro corazón, que sea continua esa necesidad, porque necesitamos estar con Jesús y necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Este es un llamado para todos nosotros, hermano, a que no descuidemos la oración. ¿Sabe que la caída de muchos cristianos es por el descuido de la oración? Y por eso muchas veces viene un problema, viene una situación, y es porque tenemos que ser honestos. Hemos descuidado la oración, la descuidamos. Nuestra prioridad son muchas cosas, pero menos la oración. Yo a veces digo, yo paso 9 horas encerrado trabajando. 9 horas, hermano. Es mucho tiempo. Pero a veces queremos orar y no aguantamos ni 10 minutos. ¿Cierto o no? Y yo a veces me pregunto, que o veo en nosotros mismos, ¿no? Nuestro compromiso hacia las cosas del mundo es muy sólido, pero nuestro compromiso hacia las cosas de Dios es muy débil, es muy frágil.
Pasamos 8 horas, 9 horas trabajando arduamente, fervientemente, hacemos las cosas bien y todo correcto. Pero cuando se trata de orar, ahí llegamos a la cámara secreta. Señor, estoy muy cansado, gracias. Pero y entonces yo me pregunto, bueno, ¿acá no estabas cansado y lo hacías? ¿O por qué para esto sí y para esto como que bueno, hay lo que caiga, Señor? Te doy las obras de mi tiempo. Y es que tenemos una pérdida de balance en la vida espiritual y nos hemos esforzado, nos hemos entregado más a las cosas terrenales que a las espirituales. Y es un llamado a nosotros. Esto no es un llamado a no trabajar, esto no es un llamado a no hacer las cosas que tenemos que hacer o las responsabilidades que tenemos que cumplir. Esto es un llamado a poner a Dios y darle su tiempo a Él. Dios necesita tiempo con nosotros. ¿Usted cuando estaba enamorado no le dedicaba tiempo a la persona con la que estaba enamorado? Por supuesto. Si iba a decir, hoy nos vamos al cine y luego vamos a comer y luego 4 o 5 y te pasabas 10 horas y con el Señor no pasamos tiempo. Y hoy es un llamado para nosotros en particular, para ustedes y para mí. Necesitamos volvernos hombres y mujeres de oración. Porque ¿qué es lo que provoca la oración? ¿Cuál es el efecto de la oración? La respuesta de Dios. O sea, la oración no va al aire, hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis que la oración que la oración es un incienso que sube a la presencia de Dios. Es algo que llega a la presencia de Dios. Nuestras oraciones son incienso, algo que es grato para Dios, algo que es aceptable para Dios. Tenemos que hoy en el nombre de Jesús pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros la necesidad de orar más, de buscar un tiempecito, un huequito en su día. Busque un hueco en su día para orar. Todos lo tenemos, pero hemos menospreciado el poder y la oración que hay en ese momento. Esta viuda no hubiera tenido respuesta si no persiste en buscar justicia. Bartimeo no hubiera sido sano si no persiste en gritarle a Jesús. La mujer con flujo de sangre no hubiera sido sanada si no se hubiera aferrado a entrar entre la multitud para tocar al maestro. Vean que es un patrón común y constante. Aquellas personas que reciben de parte de Dios un milagro son aquellas personas que persisten en buscar ese milagro. No los flojos, no los dejados. Todo lo dejo en tus manos, no, pero Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte, que es orar por aquello que nosotros no podemos hacer, que es imposible, que no está en nuestras manos, que viene de algo externo. Dios quiere que de nosotros haya fe para orar y creer que Dios puede hacer lo que nosotros esperamos de Él y que siempre tiene que buscar ser algo que se alinee a su voluntad. Por eso Jesús culmina la parábola diciendo, hallaré fe en la tierra, porque para orar se necesita fe. ¿Sabe que a veces oramos sin fe? ¿Sabe que a veces nuestras oraciones son muy superficiales sin fe? Pedimos algo, pedimos que Dios cambie una persona, pero decimos, bueno, pues a ver si cambia. Eso no es fe. Eso es incredulidad. Y es un pecado, ya hemos enseñado de eso. El pecado de la incredulidad es que tú te acercas a Dios para pedir algo, pero en tu corazón no tienes la convicción de que sí Dios lo puede hacer, porque ves a la persona, porque ves la circunstancia, porque ves la situación, y eso hace que tu fe mengue, eso hace que tú dudes de que Dios pueda hacer algo. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no puede hacer algo que parece imposible? Por supuesto que para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien ha visto un milagro de Dios? ¿Alguien ha recibido que dice, si esto no lo hubiera hecho Dios, no hubiera pasado? ¿Alguien le ha pasado? ¿Ha recibido milagros de Dios? Los milagros fortalecen nuestra fe. Por eso a veces dan testimonio a las personas. Yo tenía esta situación y de repente me pasó esto.
obtuve un favor, alguien me llamó, recibí algo de alguien que yo no esperaba. Es porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando y sigue respondiendo las oraciones de su pueblo. Pero ¿qué Dios pide de nosotros? Que oremos, que no desmayemos, que no nos rindamos, que sigamos gritando Jesús, Hijo de David, que sigamos pidiendo justicia con un asunto tal vez legal, siga pidiendo justicia, siga pidiendo la intervención de Dios, porque Dios en algún momento le va a responder. Y dice esta parábola que dice, ¿cómo este juez injusto, este juez que no temía a Dios, este juez que no tenía respeto hacia el hombre, da una respuesta, responde a la solicitud de la viuda? Y dijo el Señor, lo que dijo el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Lo que quiere decir Jesús es que si este hombre malo respondió una petición, ¿cuánto más nuestro Dios bueno nos puede responder a nosotros? ¿No creen que Dios, o creen que Dios quiere el mal de sus hijos? ¿Creen que Dios quiere vernos en pobreza, destruidos, miserables, en depresión, en desánimo? ¿Creen que Dios quiere vernos así? ¿O cuál es la perspectiva de Dios para su creación? Dice Jeremías 29:11, porque yo quiero el bien para ti, quiero bendecirte, quiero darte un futuro. Mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable y mi voluntad es perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él es el deseo de Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros. Pero si este hombre, este juez injusto, hizo un acto bueno en responder por la insistencia, ¿cuánto más Dios para nosotros no lo hará? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios es Dios de lo imposible. Dios es un Dios que mueve las fichas del ajedrez, los piezas para hacer su voluntad. Dios usa hombres incluso que no conocen de Dios para favorecer a los hijos de Dios. Pero ¿cuál es la clave? No dejes de orar, no desmayes y ten fe creyendo que lo que tú pides será respondido. Ora sin desmayar continuamente, persevera, pero cree que lo que pides Dios lo puede hacer, porque dice en Santiago que aquel que se acerca a Dios y no cree que Él lo puede hacer, dice, no lo haga, no pida, porque ¿cómo te puedes acercar a Dios pensando en tu mente o dudando que Él lo puede hacer? Esa es una oración que Dios no recibe, de acuerdo a Santiago. Y si no piense que tal, que el que tal haga, recibirá algo de Dios. No lo pienses. Porque es como si tú vas al banco, sabes que en el banco tiene dinero, y tú llegas y pides un préstamo y dices, bueno, voy a ir al banco porque a ver si tiene dinero. No, el banco tiene dinero. Otra cosa es que te lo preste, ¿verdad? Pero él tiene el recurso. Es como si tú vienes a Dios y pides un milagro, a ver si Dios puede hacerlo. No, Él puede. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, Él puede hacerlo. Pero si tú te acercas a Él pensando, es que yo no sé si mi vida pueda cambiar, Señor, no sé. Es como si vas al banco y piensas que, o dudas que el banco tenga el recurso para darte lo que tienes. ¿No? Entonces no estás creyendo. Entonces no has creído, o en qué Dios has creído. Yo conozco un Dios que hace milagros, que a una mujer estéril le da un vientre fértil. Yo he conocido mujeres con dictámenes médicos que son estériles tener hijos. Yo lo he conocido. No me pueden decir que no. Yo he visto en mi vida milagros financieros. Donde no hay, de repente hay. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Yo he visto el favor de Dios, que cuando tú vives para Dios y inviertes en las cosas de Dios, Dios a veces tú entregando te regresan. Yo lo he visto. Yo conocí una señora que venía, que trajo algo para Dios, y en cuanto lo entregó, algo le llegó así. Lo recibió, lo entrega y lo recibe. Es Dios. De verdad, yo he visto eso. Ella da de corazón algo para el Señor y de este lado ya le están dando otra cosa. Yo lo he visto. Y dice, ah, caramba, pues yo vine a dar y ya me voy yo me llevo algo.
Ese es el Dios que nosotros creemos. Y si no viene por aquí, viene por allá, pero Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué necesitamos? Orar. ¿Qué más? Per ser ferviente, ser perseverante y tener fe cuando oremos. Tenga fe en que Dios tiene un plan para su vida y que lo que Él desea para usted es bueno. Yo tengo esa fe. Yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida. Yo creo que esas áreas que aún me cuesta trabajo, Dios me va a ayudar a cambiarlas, porque todos tenemos áreas, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, áreas de nuestro corazón, de nuestras palabras, pensamientos, acciones. Yo creo que Dios puede hacerlo y a veces le digo, Señor, tengo una lucha con esto, Dios, ayúdame, porque ya no quiero caer, ya no quiero, ayúdame con esta lucha. Es válido, hermano. ¿Usted no tiene luchas? El pastor, ahorita voy a escribir una lista, ¿no? Pero sea sincero con Dios. Mira, Señor, yo tengo esta lucha, yo tengo este problema. Ayúdame, Padre. No quiero fallarte, quiero ser fiel. Y Dios le va a responder porque su petición es una petición que se alinea a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué necesitamos para recibir la respuesta de Dios? Orar. ¿Qué más? No se rinda, continúe, persevere. Pero el otro elemento es tenga fe. Crea que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios puede. Yo espero que. Yo creo que Dios puede cambiar la vida de mi padre y que se convierta a Cristo totalmente. Yo lo creo, aunque no veo nada. No deje de creer, hermano, porque si usted deja de creer, hermano, dice algún escritor que la fe es la materia prima con la que Dios hace milagros. Es la materia prima, es el recurso para que Dios obre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted pierde la fe, hermano, usted perdió todo, porque la fe es lo que hace que Dios mueva su mano, es lo que Dios provoca milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin fe es imposible recibir un milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Si yo no creo que Dios lo pueda hacer, no habrá un cambio, no habrá una respuesta favorable de parte de Dios, porque dice la Biblia, el que se acerca de esa manera no crea recibir lo que pide. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos? Con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Y hoy tenemos todos una necesidad que dices, llevo años pidiendo por esto, por una persona, por una situación, la diste por perdida. No la des por perdida, ponla nuevamente en el escritorio del Dios. Dile, Señor, pues aquí está otra vez, ahí voy otra vez, Señor, como la viuda, necio, soy necio, Señor, soy terco, pero para lo bueno. Señor, otra vez te pido por mi padre. Señor, otra vez te pido por mi hermano. Señor, otra vez te pido por mi esposo. Te pido por mi esposa. Te pido por mis hijos. Te pido por esta situación legal en la que estoy. Te pido por mi economía. Te pido por mi familia, por mi matrimonio. Te pido, otra vez venga, hermano. No se me rinda. No se desanime. Y si se desanime, vuelvas a levantar, vuelvas a animar. Porque Dios espera de nosotros que, como dice el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Hay veces que tenemos que besar la lona. Y todos hemos estado en la lona. ¿Cuántos no? Que dice, Señor, ya no puedo más. Estoy cansado, cansada, triste, no veo un avance. Al contrario, Dios, veo un retroceso. Eso es lo que más desanima a la gente, ¿no? Que en lugar de ver avance, ¿ve qué? Retroceso. Y por eso dejamos de orar. Porque usted en lugar de ver un avance, ve retroceso. Pero entienda que cuando usted ve retroceso es porque Dios está tratando con tu corazón y con tu perseverancia y con tu fe. Porque es fácil tener fe cuando hay un avance, pero no todos tienen fe cuando hay un retroceso. Y la fe se desarrolla en el retroceso y no en el avance. La fe crece cuando las cosas son totalmente opuestas a lo que tú estás pidiendo. Ahí Dios está trabajando con tu fe. Así es que fe no es que las cosas vayan avanzando a veces. Fe es que las cosas tienen que retroceder para que tú creas que Dios puede hacer algo cuando todo está
roto. Eso es fe. Porque a veces pensamos que la fe es una respuesta, a veces la fe es algo que va es negativo, no es una respuesta. La fe muchas veces tiene que irse para atrás las cosas para que tú creas que Dios puede hacerlo en esa situación que parece imposible. ¿Necesitamos fe, hermanos? Sí necesitamos fe. Yo no me voy a rendir con mi papá, seguiré orando y le seguiré pidiendo al Señor, toca a mi Padre. Él conoce un poco de la palabra, pero mi anhelo es que se convierta a Cristo totalmente. Yo sé que todos tienen a alguien en su corazón en este momento así. No se rinda, hermano. Si usted ve que las cosas van para atrás, está bien. Dios está trabajando con tu fe, con tu fe. Y Dios quiere que tu fe sea una fe fortalecida, una fe sólida y no una fe débil que se quiebra en cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Y esta canción que vamos a cantar dice que ponemos nuestra esperanza en Jesús, que creemos que Él puede hacerlo. Yo le pido que hoy presente su petición, cualquiera que sea, económica, sentimental, de problemas, de familia,